Sean todos bienvenidos a esto, a 90 más 5 de gol. El día de hoy vamos a hablar sobre el contexto de la final que se llevó a cabo el día de ayer en horas de la noche en Estados Unidos entre Colombia y su similar de Argentina, donde el conjunto argentino resulta siendo campeón de esta Copa América en esta edición. Primero hablando en el aspecto eh, táctico de los equipos, salieron con sus formaciones habituales para proponer un buen espectáculo, un muy buen primer tiempo, con llegadas para ambos equipos. Se puede identificar que la selección colombiana salió a buscar el resultado en los primeros minutos, como lo es habitual, intentando, atacando, pero la selección argentina con un repliegue, con un buen medio campo activo, no un Lionel Messi tan activo, pero cuando aparece, aparece y te hace la diferencia. Eso fue lo que se dio en este primer tiempo, donde Argentina tuvo una muy clara, donde llegó con ahora el mismo Lionel Messi, donde él llega, le da un remate y desafortunadamente es obstruido por Julián Álvarez. Conjunto colombiano seguía presionando. Hay que indicar que en el primer tiempo Colombia no hubo tantos remates al arco, sobre la excepción ese de pechito que logra conseguir John Córdoba hacia el arco del Dibu Martínez. Jugadores aplicados en el primer tiempo, muy buen primer tiempo, y también pasando ya al segundo tiempo, no hubo los cambios, pero siguió con ya la dinámica. Colombia le empezó a bajar las revoluciones. Cabe anotar que en el primer tiempo atacaba Colombia, atacaba Argentina, atacaba Colombia y atacaba Argentina. Colombia atacó los primeros 15 minutos, después Argentina comenzó a mermar, atacar, atacar, y después empezó a aparejar los ataques. En el segundo tiempo fue al revés, empezó el conjunto argentino a atacar, atacar y atacar. Colombia respondía con juego, ya entró en la tónica del golpeteo, de dejarse llevar por esos ánimos. Entonces, Colombia se empezó a calentar, el partido se le empezó a calentar a Klaus, y ese penal que no pita en el primer tiempo, el Barça se demora mucho. Entonces, en el segundo tiempo, el conjunto argentino, sin hacer modificaciones tan claras, logró contener, salir a proponer, que fue lo que buscó. Fue un gol anulado en posición adelantada y logra partir. Ya daba pequeños esbozos del conjunto argentino respecto a lo que podía hacer en los errores que habíamos destacado previamente de la selección Colombia, que si Colombia subía mucho las bandas, los laterales, no había un retroceso y apoyo contundente. Entonces, termina así los 90, ya lo último del partido, de estos 90 minutos, llega y se observa que ya estaban cansados los colombianos, empezaban a cometer pequeños errores en la defensa. El conjunto argentino empezó a presionar, después empezó a bajar el ritmo y como que llegaron los dos a la conclusión de llegar a el tiempo extra. El tiempo reglamentario, Lionel Scaloni hace muy buenos cambios, ya porque empezó a lesionarse Messi, hace buenos cambios, entró jugadores dinámicos, rápidos, contundentes, con ese banquillo que tiene Argentina, con esa jerarquía que aportaron este resultado. Salió a proponerle un juego a Colombia. Néstor Lorenzo se demoró en hacer ciertos cambios. Por ejemplo, en el primer tiempo, en todo el cotejo, yo podría, o sea, se pudo haber optado por sacar a John Arias para darle más movilidad a ese medio campo. Ya esos cambios que realiza Colombia, Quintero muy bien aplicado, intentó, llegó, amagó, sacó, conectó. Lo mismo Carrascal entró conectado para darle profundidad al conjunto colombiano. Pero como ya lo habíamos indicado, el conjunto argentino llegó con Lautaro Martínez y en un error garrafal de defensa, de salir a cubrir fuera de su zona, Davison Sánchez entrega su posición, aprovecha muy bien Lautaro Martínez y en la jugada más clara marca el gol definitivo para la selección argentina. Ya después el partido entró en tónicas de forcejeo. El último cambio que realiza Néstor Lorenzo es meter a Borja y no
no meter a otro delantero. Para mí el cambio hubiese sido por John Córdoba, que al salir hubiese ingresado John Durán para afrontar un partido más largo y de pronto en la vía aérea hacer más contundente. Y acompañar a Borré, que había hecho ese cambio, ¿no? Pero bueno, ya hablando del partido, del trámite, muy bien, Argentina lo afrontó con jerarquía, lo afrontó con seriedad respecto a lo que se afrontaba. Colombia en ciertas ocasiones, como digo y resalto, en el primer tiempo jugó muy bien, ya en el segundo tiempo empezó a mermar, se sintió ya más nervioso, eh, empezó a decaer su fútbol, algo que aprovechó muy bien el conjunto argentino. Lo que le faltaba era ese toque. Y ya voy a entrar ya en los aspectos tácticos de cada uno. Me pareció muy bien, me gusta ver a Argentina cuando no depende de un solo jugador. Ya habíamos visto esto en el Mundial, que ya no dependían solo de Messi, en las eliminatorias anteriores, que ya no dependían solo que tenga Messi, venga, pásennos el balón, no, ya empezó a ser más colectiva. Esta Argentina, eso es lo que se caracteriza, eso es lo que caracteriza a esta Argentina, que es colectiva. Entonces, al momento se veía en los primeros tiempos de reglamentarios que Argentina estaba siendo sostenida era por Messi. En cuestión del ideal, todo balón importante tenía que pasar por Messi y eso como que retenía el potencial que tiene el conjunto argentino de los demás compañeros. Entonces, Messi sufre la lesión, hacen el cambio y empieza a mostrar ciertos toques, a acomodarse mejor el conjunto argentino en esa posición. Entonces, le daba más libertad, eso sí tenía que bajar un poquito Di María, pero le daba más libertad a los compañeros argentinos ese esbozo y esa oportunidad. Mientras que Colombia, cuando se hace el cambio de Quintero y entra también Carrascal, empezó a compactar, pero en ese tránsito antes de que entrara Carrascal, había errores circunstanciales y Argentina aprovechaba esas cuestiones. Puedo indicar nuevamente que el conjunto argentino aplicó muy bien su técnica, muy bien Lionel Scaloni, aguantar los cambios y saberlos aplicar. Fue muy bien la estrategia, Lautaro Martínez, un delantero que te puede definir en cualquier momento y así se vio. Entonces, muy bien, felicitaciones a la hinchada argentina, la hinchada colombiana. Aprender de esto. Y tenemos que mejorar en ciertos aspectos, ya se había resaltado la parte defensiva, que no había hecho los cubrimientos. Sí podríamos decir, ¿no? Que si hubiese estado Muñoz, no, lo mismo hubiese sido porque dejaban las bandas y no había retroceso acorde y acompañamiento. ¿Hay con qué podemos mejorar? Sí, claro. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y respecto a otros aspectos que me gustaría tocar es la cancha en malas condiciones. Se había hecho un cambio y afectó a los jugadores, sobre todo en la zona del medio campo donde se montó el escenario. Y ahí se ve, resbalaban mucho tanto los jugadores argentinos como los jugadores colombianos. Entonces, tienen que ponerle más ojo la FIFA respecto a los campeonatos que se van a realizar futuramente en Estados Unidos, como es el Mundial y el Mundial de Clubes, que es el más cercano, que es el próximo año. Entonces, de aquí tiene que aprender. La organización en todos los aspectos estuvo fatal, pero lo importante fue la parte futbolística y eso ha sido todo por hoy.